En esta oportunidad vamos a hablarle de un proyecto que es la organización barrial Construir en Unión y Libertad. Había un grupo de vecinos que había padecido o sido víctima de una estafa por un puntero político de la zona y quedaron estos vecinos a la deriva. Como el vecino había cedido su casa para que se arme este proyecto para mantener las reuniones con este puntero, él quería dar una respuesta a los vecinos, no sabía cómo hacerlo, estaba muy angustiado por toda esta situación que atravesaba. Y en esa primera instancia yo le comenté de que ahí lo que podíamos hacer era tener una serie de encuentros con estas personas víctimas de la estafa en el marco de una intervención psicosocial, es decir, reuniones para contener a los vecinos y explicarles esta situación o la situación por la que estaban atravesando y que ellos puedan tomar sus propias conclusiones, y barajamos una serie de, de consecuencias que esto podría llegar a traer, o sea, el enojo, la angustia por lo que están atravesando. Obviamente que era una etapa sensible y que uno, cuando deposita mucha confianza en algo o una perspectiva, se genera. Entonces, la idea era hacernos cargo de esa situación. Pensamos en una serie de 3 encuentros para realizar esta intervención, y fue de esa manera con la cual empezamos a intervenir. El primer encuentro participaron alrededor de 160 personas, que eran la mayoría que se habían anotado con esta persona que los había estafado. Ante este panorama, nosotros nos íbamos a presentar como para explicar lo que había pasado y para tratar de buscar junto con ellos respuestas a todo esto. Se dio en ese contexto la reuniones de mucho fastidio, de mucho malestar, de angustia también, y pensamos en un segundo encuentro para seguir analizando la situación. En el segundo encuentro ya participaron alrededor de 130 personas, o sea, 30 personas menos de lo que habían participado en la primera instancia, y de ahí ya se empezó a pensar, digamos, ¿no? y a buscar la salida a través de armar con ellos un diagnóstico participativo donde ellos pudieran dar cuenta de qué era lo que se quería o lo que querían lograr, por qué se habían acercado, cuál era su perspectiva de todo esto. Fue muy productivo ese segundo encuentro, hablaron mucho, arrojaron muchas ideas y contaron muchas problemáticas por las cuales estaban atravesando. Entonces ahí se pudo tener una lectura más detallada del nivel de angustia y la problemática en común que estos vecinos estaban atravesando. El tercer encuentro, de ahí se pactó un tercer encuentro, y ese tercer encuentro ya contó con 120 personas. Armamos en el marco de dinámicas grupales, o sea, ese grupo de 110 personas lo dividimos en 4 grupos, donde cada grupo más o menos armaba un diagnóstico en esos subgrupos a través de ejes y disparadores que nosotros fuimos arrojando. Esos ejes y disparadores pasaban por plantear una problemática común en el barrio y cómo ellos pensaban que la podían solucionar, o cómo ellos pensaban, digamos, trabajar esa problemática. Después de esos subgrupos que se armaron, se llegó a una puesta en común donde se expusieron lo que se habló en cada uno de los subgrupos y se armó ese diagnóstico general. En ese marco, todos los talleres surgió lo mismo, digamos, que necesitaban un espacio social en el barrio, alejado de la política tradicional y alejado de los punteros políticos. Tenían bien en claro lo que no querían. Eran justamente esto, un lugar social en el barrio donde se pueda contener a chicos y adultos
los adultos reclamaban talleres de capacitación laboral y otros querían o necesitaban asistencia del Estado, digamos, a través del programa social. Entonces, lo que ahí se pensó para esta primera instancia era pensar talleres productivos con 3 o 4 oficios que ellos quieran aprender. Para esta labor se puso o se hizo un relevamiento entre los presentes de quién tenía o algún tipo de oficio, convertirse en capacitador de ese oficio para las personas que estén interesadas en aprender ese oficio. Pudimos pensar 4 talleres bien diseñados. El tema pasaba por cómo gestionábamos esos talleres, si bien para aprender el oficio de herrería, por ejemplo, lleva toda una parte teórica, también cuenta y su mayor experiencia y el aprendizaje tiene que ver con la práctica concreta. Entonces, para solventar un taller de herrería con las herramientas que lleva y el material y los insumos que demandan, no podíamos costearlo como organización. Entonces ahí pensábamos unas formas de solventar esos talleres, ¿no? de cómo poder hacernos de insumos como para solventar estos talleres. El taller de herrería no lo pudimos llevar a cabo en esta primera instancia justamente porque no teníamos para costear los insumos, pero sí los compañeros que conocían el oficio proponían cada tanto que compañeros interesados en aprender el oficio lo puedan visitar en su espacio, en su casa, donde ellos realizaban algún tipo de pequeñas changas para poder ir entrándolos en el tema, y eso también estuvo bueno. Eso surgió de esa manera y entonces ahí se fueron generando vínculos, digamos, entre los vecinos, que era un poco el objetivo que a través de la intervención psicosocial se buscaba. Por otro lado, los talleres para adultos que funcionaron fueron justamente los que no tenían un mayor coste de insumos, digamos, ¿no? Teníamos una compañera que sabía hacer artesanías en porcelana fría y en goma eva, digamos. Entonces, como eso no demandaba un costo elevado, digamos, de insumos, se pudo llevar a cabo una vez por semana, ¿no? Y en un grupo donde participaban alrededor de entre 15 y 20 vecinas, digamos, ¿no? Todas las semanas, 2 veces por semana, se juntaban en la casa para dar rodaje a esto, y entonces eso funcionó, ¿no? También la dinámica de los talleres productivos no era solo, tenía que ver más con la contención grupal que nosotros le podíamos brindar en esa primera instancia. Nosotros estábamos o teníamos todavía ligados a que ellos venían de una situación complicada, donde habían sido estafados, y pensábamos que separarlos en grupos, en pequeños grupos, con la excusa de talleres productivos, podíamos trabajar de una mejor manera la contención con el tema de la escucha y las intervenciones que podíamos llegar a pensar. En cada taller productivo participaba un compañero psicólogo social para poder tomar un relevamiento y hacer que circulen las palabras y hacer preguntas claves. Después de cada taller productivo se realizaba un informe para que no se pierda lo que se pudo deslizar en todo ese encuentro, y después esto se sociabilizaba con el resto del equipo como para pensar nuevas estrategias para la semana siguiente. De esa manera se fueron sucediendo las semanas, se fueron pensando estrategias en común, digamos, ¿no? El taller de cocina, el taller de artesanías en porcelana fría y goma eva, el taller de serigrafía, el taller de música y el taller de chicos y chicas, el taller de expresión para chicos y chicas, se llamaba de esa manera. Fueron pensados en esa línea, digamos, ¿no? Entonces fue
era un lindo proyecto que nosotros no lo diagramamos como proyectos a corto plazo, digamos, ¿no? O sea, a mediano y corto plazo. Es decir, a corto plazo, o sea, desde acá a 3 meses teníamos que cumplir un objetivo específico en que ellos generen un tipo de vínculo, a acelerar el tema de la comunicación, ver qué planteos de problemáticas surgían y cómo lo podíamos pensar en lo grupal, qué propuestas tenía. Entonces esos objetivos, analizar al cabo de un mes eh, esta, este diagnóstico para ver cómo seguía, digamos. Eso fue también muy productivo. Se logró esos objetivos y los talleres a mediano plazo eran, por ejemplo, los talleres estaban pensados, taller productivo a 6 meses o 7 meses, ¿no? Ponerle que entonces se pensaba un taller con diferentes temas a abordar, digamos, ¿no? En la capacitación específica de algún oficio, tanto cocina como serigrafía, como artesanía, a pensar cuántos temas o qué se iba a enseñar en esos 6 meses y cuando llegue al final del taller, los involucrados tenían que poder cumplir con todo lo que se les enseñó, digamos, ¿no? Y abrir el panorama, digamos, ¿no? O sea, porque lo interesante que tenía esto era que esto se realizó en el año 2013, digamos, esta experiencia, y no había una problemática de necesidad extrema como la que después nos encontramos en los años 2015-2016 ya con el gobierno neoliberal, digamos, sino que esto se dio en otro contexto de la Argentina, eh, y eso se notaba, digamos, ¿no? Donde la problemática social pasaba por otras cuestiones más individuales, ¿no? de la salud mental que en lo social y de emergencia, digamos, ¿no? Eh, Ahí nos encontramos con algo muy llamativo que fue que nosotros haciendo un relevamiento, que también eso, empezar a intervenir en el barrio con problemáticas específicas, ¿no? Como fueron las inundaciones de los arroyos Las Piedras y en San Francisco. En la inundación del arroyo Las Piedras en su momento fue muy grande, fue justo en el momento que se lanzó el Progresar. Entonces nosotros como organización hicimos un relevamiento por todos los vecinos que fueron víctimas de las inundaciones y para ver cómo estaba su situación. Poder armar una demanda en común para acercar a las autoridades en asistencia concreta por esta situación. Y a los jóvenes, por ejemplo, en ese momento pudimos ingresar al Progresar y bueno, después conseguir asistencia inmediata como ropa, bolsones de alimentos, fue una demanda específica. Pero haciendo este relevamiento nos encontramos, bueno, con una realidad que había muchos casos de enfermedades, ¿no? Que tenían que ver con la contaminación del agua, específica no solo por la inundación, sino por la cercanía de los arroyos y la contaminación de las instalaciones de agua. Entonces eso también se transformó en una intervención de salud que se dio en la zona. Y por otro lado también nos encontramos con otros casos, como una vecina que no salía de su domicilio por una especie de fobia que tenía, pero que eh, dentro de su casilla, con la asignación universal que ella percibía, y nos contaba en detalle. Solo con la primera asignación compré todo, goma eva, y empecé a hacer artesanía, ¿no? Entonces su casa era una casilla a la vera del arroyo Las Piedras, y en el interior de la misma eran todas artesanías en goma eva, digamos, ¿no? Que su hijo se encargaba de promocionar y de vender, digamos, ¿no? Y las vendía y
hacían pedidos para souvenirs de fiestas de 15, de bautismo, tipo de cosas, o en ferias también se movía el hijo como para venderlo, digamos, ¿no? Y a través de esa pequeña inversión que ella hizo a través de la asignación universal y de su problemática particular que no podía salir de su casa, inventó este trabajo para solventarse y le estaba funcionando bastante bien. Entonces, la segunda etapa de este proceso era la convertimos a ella en la capacitadora de este taller, uno, para ver que poder ayudarla a ella de que con su problemática particular, e invitarla a un espacio que pueda sociabilizar con otras vecinas del barrio, su situación particular, y a la vez que sea la capacitadora y que cuente esto al mundo, digamos, de cómo se puede generar de la nada generar su propio trabajo. Todo esto estaba pensado con una finalidad de autogestión, digamos, ¿no? De que la organización social tenía que pasar por lo autogestivo y empezar a que cada uno se puedan autogestionar sus fuentes de ingresos. Esto fue así en esta primera instancia y de hecho al final del transcurso de los 6 meses que nos habíamos fijado como objetivos a mediano plazo, la mayoría de las participantes de este taller podía comercializar sus productos en ferias, en ferias por lo general, o a través de redes sociales y de promover souvenirs para cumpleaños, ese tipo de cosas. Entonces eso estuvo bueno y a la vez también generamos un espacio de fortalecer el vínculo barrial, el vínculo entre ellas y de compartir problemáticas concretas que tenían que ver con fobia social. Entonces fue una linda experiencia. De hecho salía de ella cuando fuimos pensando agregar más actividades ya más ligadas a los programas nacionales que estaban en auge en ese momento, que se estaban lanzando, como era el tema del plan Fines. Ellas proponían siempre que el Fines se haga en ese espacio, que ya lo tomaban como lugar de pertenencia y no en otro lugar. Nosotros ahí teníamos otra problemática que surgen, que son los problemas administrativos, digamos, como una organización barrial. No teníamos una personalidad jurídica, o no teníamos lugares acorde, ya que el lugar era una casa particular. Teníamos que cumplir con una serie de requisitos como para poder llevar otros programas o implementar otros programas como el FIN, digamos. Pero sí ya empezaban a haber otras organizaciones que lo implementaban cerca del barrio, entonces ahí empezamos a articular. Pero cuando llevábamos la propuesta nos encontrábamos con esa respuesta, ¿no? De que, o sea, bueno, no, pero si es acá sí, si es en otro lugar no. Y era como trabajarlo un poquito más. Y todo, estas cuestiones nos iban surgiendo a medida que nos íbamos topando con la realidad y con la demanda concreta que surgía en los grupos. Entonces, bueno, y por otro lado teníamos el taller de expresión de chicos y chicas, que era generar un espacio donde se trabaje de una forma muy particular problemáticas de la niñez, ¿no? Entonces era a través de juego, a través de dinámicas grupales, generar un espacio de contención para chicos, y con una particularidad, digamos, que se daba en ese contexto, era que la merienda era algo complementario que se daba en ese taller. O sea, lo importante pasaba por las dinámicas grupales y por la reflexión que se hacía después y el diálogo que podíamos tener con los padres por cuestiones que veíamos de los niños y niñas que asistían, o también los padres se acercaban a decirnos, che, mira, lo voy a traer a mi chico porque veo que tal cosa, que no se integra en la escuela, o que nos contaban cómo podíamos nosotros ayudarlo en ese sentido. Y la problemática, y no había problemática, o sea, como dije, la merienda era algo secundario, algo que complementaba el taller y no era el eje principal. Como pasa en la actualidad, que la merienda y la comida en los espacios para chicos se volvió como lo fundamental, digamos, y estaba a la inversa, ¿no? Entonces, después fuimos cambiando
unas perspectivas de laburo en la actualidad, y hoy es solamente el merendero y no podemos realizar los talleres como corresponden, digamos, ¿no? Como se había pensado en esa primera instancia. Esa fue una muy buena intervención. De hecho fue el taller que se volvió el corazón de la organización, y lo extendimos y se entendió por el tiempo, porque era algo que no se podía suspender bajo ningún punto de vista. Digamos, los talleres para algún de oficio eh, y en lo comunitario sabemos que todo va y viene, y las compañeras que se dedicaban a la capacitación, a ser como capacitadoras de estos espacios, todos sabemos que tenían algunos días algún tipo de trámites o tenían que laburar en otros espacios eh, y entonces suspendían el taller o lo pasaban a otro horario, y eso no lo podíamos hacer con el taller de chicos. Digamos, entendíamos que eso era fundamental para que funcione en el barrio. Entonces nunca se suspendió, y por más que atravesamos por miles de vicisitudes como lo económico, de no tener recursos y ese tipo de cuestiones. Después, bueno, se fue modificando este proyecto a lo largo de lo que duró, digamos, ¿no? Como lo expliqué hace un rato, o sea, nos planteábamos un proyecto de corto, mediano y largo plazo, digamos. Entonces el de corto era hacer un análisis cada semana de la situación de los grupos eh, mensuales, y después a 6 meses a ver si se había cumplido el objetivo o no de los talleres, y repensarlos para el año siguiente, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que si algún taller se cayó, pensar de por qué se cayó eso, en qué habíamos fallado, y repensarlo para el año siguiente. En el primer año funcionó muy bien, en el segundo año también, digamos, seguimos con esta lógica, ya con no 4, pero 2 talleres para adultos seguro, y el de niños, para niños firme. Y a la vez ya empezamos a articular con otros actores, otras organizaciones sociales, otras organizaciones más políticas y otras instituciones, porque para tratar de gestionar de alguna manera estos espacios y conseguir los recursos para que esto no se caiga. También el tema del lugar fue una problemática. No teníamos un lugar fijo donde funcionaba esto, sino que eran casas particulares y donde los compañeros nos proponían hacerlo, y si veíamos y probábamos si funcionaba o no. Entonces eso eh, pasaba por ese lado, digamos, ¿no? Y a la vez empezamos a trabajar muy, muy profundo con la identidad de la organización, ¿no? Pensar eso, ya mostrarnos como una organización barrial, y no como un proyecto aislado, sino como una organización hecha y derecha, que no tenía una injerencia o no tenía una ideología política clara todavía, pero que sí dejaba ver cierto costado político por las organizaciones con las cuales se articulaba. En el tercer año ya cambiaron muchas cosas, ya el contexto social ya empezaba a ser otro, ya había un poquito más de crisis, y había un poco más de necesidades en los barrios. Entonces eso nos llevó a hacer las cosas más apuradas y a tratar de darle más rodaje acelerado, digamos, a los talleres y al proceso organizativo, digamos, que se busca. Por ese entonces al taller de chico le sumamos un taller de arte con un objetivo a corto y medio plazo, que era convocar a varios profesores y artistas plásticos a que le enseñen técnicas de arte a los chicos, que empiecen a producir sus obras, y esas obras tratar de hacer una exposición al final del proyecto. Ese objetivo se logró. La exposición de las obras se hizo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Estuvo muy bueno, fue un lindo proyecto, pero ya era en el marco del principio del 2015, con ya una perspectiva política y social argentina muy difícil, donde el político se instaló de lleno en la organización. Entonces donde ya ahí teníamos que pensar
cómo seguir y ya la demanda social era otra. Entonces ya teníamos que dar como pasos más firmes hacia un nuevo panorama. Pero bueno, todo esto los dejo para en otro momento, para otro material. Era contarles un poquito de este proyecto que nace de la intervención psicosocial y seguimos en esa línea. La seguimos en esa línea en toda esa primera etapa y después se fue transformando en otra cosa, como tiene que ser con los procesos organizativos estas experiencias organizativas, es pensar, repensar y repensar constantemente porque los contextos van cambiando, porque los grupos van cambiando. Eh, no pudimos seguir después en esta línea porque la emergencia social nos golpeó duro, entonces teníamos que salir y modificar en el camino esto hacia un panorama más político, pero es una linda experiencia como para retomarla y seguir pensando estos procesos, ¿no? Entonces, como dije, pensar proyectos a corto y a mediano plazo, repactar constantemente y todo es una transformación constante y es un comenzar constante, así que en esa línea, por eso le quería comentar un poco de esta experiencia